Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al curso de testing. Hoy iniciamos una serie de vídeos que tienen por objetivo explicar tanto de forma teórica como práctica el papel crucial que juegan los dobles de prueba en nuestros tests. Entre las múltiples definiciones que uno puede encontrar en Internet al buscar dobles de prueba, la siguiente nos ha resultado de las más comprensibles. Dice así: los dobles de prueba simulan el comportamiento de una dependencia de una aplicación en un entorno de pruebas, permitiendo evitar el uso de su implementación real de producción. Analicémosla por partes, ya que resume muy bien el propósito de los dobles de prueba. La primera parte de la frase nos informa de que los dobles imitan el comportamiento de una dependencia, o si os resulta más claro, de un objeto de nuestro programa. Por poner una analogía, es como cuando un doble de un actor en una película simula ser el mismo personaje para determinadas escenas. Para que el espectador no perciba la sustitución, el doble deberá tener una fisonomía y una complexión parecida a la del actor real, y lo vestirán con el mismo atuendo, pues con los dobles de programación pasa igual. Para que nuestro sistema bajo prueba no note la diferencia, los dobles de prueba deberán replicar la misma interfaz que el objeto que están suplantando y responder a las llamadas de sus métodos de manera coherente con lo que éste podría responder en producción. Si seguimos leyendo, la definición también hace referencia al entorno de pruebas, es decir, que los dobles nos sirven para controlar el comportamiento y la configuración de un objeto desde nuestros tests. Por último, la descripción también sugiere que hay una causa que es la que nos motiva a prescindir de la implementación real. Así como un doble de un actor puede ser requerido, por ejemplo, para escenas peligrosas, en programación preferimos usar dobles de prueba en situaciones concretas. Veamos cuáles son las más habituales. Una de las principales razones para usar dobles de prueba es acelerar el tiempo de duración de nuestra batería de test. El uso de dependencias de servicios externos como bases de datos, APIs de terceros o sistemas de ficheros es costoso y ralentiza significativamente la ejecución global de la suite. Si el objetivo de nuestro test no es evaluar estas dependencias, sino probar la lógica interna de la clase, podemos doblarlas y simular su comportamiento para que los tests sean más rápidos y no generen cuellos de botella. Esto también aplicaría a dependencias que, pese a ser internas, podrían llevar a cabo operaciones lentas, como por ejemplo la realización de cálculos pesados. Otro motivo que justifica el empleo de dobles de prueba es impedir las consecuencias indeseadas que se podrían derivar al utilizar la implementación real del código en determinados casos. Pensemos, por ejemplo, en el envío de un correo electrónico. Enviar emails desde nuestras pruebas a usuarios reales causaría confusión y posibles problemas legales. De igual manera, imaginemos una aplicación que publicara de forma automatizada los resultados de los partidos de fútbol en una red social. Si el test que probara esa funcionalidad no doblara dicha publicación, se mostraría contenido de prueba en una cuenta pública, lo que perjudicaría la imagen profesional de la empresa. Un último ejemplo bastante clarividente es el de un proceso de pago. Si no falseáramos la pasarela de pago con un doble, podríamos acabar ejecutando transacciones reales, lo cual no solo sería costoso, sino que podría generar cobros involuntarios o errores en la contabilidad. Y aquí algunos podrían pensar, bueno, ¿y si creamos un email, una cuenta de red social y una cuenta de pagos específicas para el testing? Sin embargo, estarían pasando por alto un detalle importante, que es que seguramente estos servicios externos tienen límites de uso. Por ejemplo, muchas APIs externas limitan el número de llamadas que se pueden realizar en un periodo determinado. Si no doblamos estas dependencias en nuestras pruebas, podríamos exceder esos límites, lo que provocaría que la API nos bloqueara temporalmente y que por tanto nuestros tests fallaran por razones ajenas a la funcionalidad del código. Otra causa muy frecuente por la que se utilizan los dobles de prueba es la de obtener el control total del comportamiento de una dependencia. Imaginad que una empresa de domótica tuviera un software que permitiera a un usuario configurar acciones automáticas como la regulación de un termostato en función de la temperatura en su localidad. Podría pasar que cuando se superaran ciertos grados, el usuario deseara establecer una temperatura concreta para el termostato, y que por el contrario, cuando los grados disminuyeran por debajo de un rango, entonces se quisiera otra diferente. Si este programa usara una API externa para la lectura de los grados en ese municipio, a no ser que dobláramos la llamada a esta API,
sería imposible garantizar que los test que evaluaran estos comportamientos pasaran con éxito en una sola prueba, ya que la temperatura real nunca coincidiría con ambos escenarios en un mismo instante. Para poder verificar que el programa responde adecuadamente a diferentes mediciones de temperatura, se necesitaría falsear la llamada a la API externa y devolver el valor que permita dicha comprobación. Otras condiciones difíciles de reproducir en un entorno de pruebas podrían incluir errores específicos de red o fallos de disco. El control sobre las dependencias es crucial cuando enfrentamos comportamientos no deterministas que hacen que la prueba sea errática. Unos ejemplos de estos podrían ser un generador de números aleatorios, la hora del sistema o una señal de un sensor. Por otro lado, los dobles también cobrarían utilidad cuando la preparación de la dependencia requiere un esfuerzo superior a la configuración de un doble. Asimismo, los dobles de prueba son sin duda una herramienta eficaz para velar por el aislamiento de nuestros tests. Al utilizar un doble de prueba, nos aseguramos de que cualquier error que ocurra provenga del estado del código bajo prueba y no de la arbitrariedad de una dependencia. Para finalizar el vídeo destacaremos algunos casos menos comunes, pero en los que igualmente los dobles tienen sentido. En metodologías como TDD, donde las pruebas se escriben antes que el código real, es habitual tener que crear un doble, ya que la implementación real aún no existe. En proyectos antiguos con código legacy mal estructurado y dificultades para realizar pruebas unitarias, los dobles pueden facilitar la creación de pruebas más granulares y ayudar en el proceso de refactorización. Por último, cuando el acceso a ciertos recursos está restringido, los dobles permiten simular estos recursos sin violar las restricciones. Somos muy conscientes por nuestras experiencias formativas dentro de la empresa de que el uso de los dobles de prueba es uno de los aspectos más costosos de interiorizar y de dominar al comenzar con el testing. Por eso, y para no alargar demasiado este vídeo, en los próximos capítulos os mostraremos numerosos ejemplos en código que ayudarán a disipar todas las dudas que probablemente tengáis. Nos vemos en la siguiente entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.